Bueno, muy bien, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema número 11, que es la terminación de los adjetivos. Los adjetivos en sí son las palabras que nos sirven para darle cualidades, virtudes o atributos a los sustantivos. Yo sé que eso suena un poquito técnico porque es lenguaje de gramática, pero los adjetivos son los mismos en todos los idiomas. Entonces muchas veces cuando estudiamos un idioma siendo adultos, aprendemos de esa manera. Yo sé que hay muchas teorías que nos enseñan que bueno, que hay que aprender como se aprenden los niños, y bueno, eso es bueno hasta cierto punto, pero cuando uno quiere tener un conocimiento sólido, preferiblemente saber algo de gramática, algo de fonética para ayudarnos a recordar mejor y sobre todo para hablar de una forma adecuada. En lo que llevamos de nuestras reuniones hemos visto ya algo de sustantivos, pronombres, verbos, artículos, adjetivos y adverbios y algunas preposiciones. Y con el tema de los adjetivos hemos hablado acerca de, bueno, cuando están antes del sustantivo y cuando están después del sustantivo. Reglas generales, hicimos un resumen. Por aquí está. Voy a ampliarlo. La regla general, entonces el adjetivo cuando termina en E, cuando está antes de un sustantivo. Esa es la regla general. Pero hay un caso donde los adjetivos quedan en su forma básica, que cumplen 3 reglas. Es cuando es un sustantivo neutro, son headworden. Estos son neutros, son headworden. El contexto es indefinido. No hay un modificador, es decir, no hay artículo. Entonces aparecen generalmente estas palabras, que son las que nos ayudan a crear un contexto indefinido. Y el sustantivo debe estar en singular, porque si ya está en plural, entonces empieza a trabajar como si fuera un plural, son de orden. Bueno, ¿cuáles palabras nos dan un contexto indefinido? Eso es importante saberlo o recordarlo. Estas palabras, cuando no hay artículo, cuando está el artículo indefinido, un o una en español, en holandés, cuando se está negando con la negación geen, o cuando tiene estas palabras elk, either, welk, veel, weinig, meer en minder. Antes de continuar con el tema, yo encontré un listado de palabras buenísimo. Aquí está el link, aquí está escrito. Yo lo voy a dejar en la caja de descripción del video, pero yo lo tengo aquí en la pantalla y es un documento general donde están las headworden más usadas. Entonces, las palabras más usadas, bueno, son entre 5,000 palabras, pero aquí en este listado quedaron todos los headworden. Yo sé que hay algunas explicaciones de estudio de idiomas que nos dicen, ojalá no estudiar palabras y llenarse de léxicos o de vocabularios, y eso es cierto. La mejor forma que yo conozco para aprender palabras es cuando, por ejemplo, aquí dicen headworden para personas, entonces aquí está headkind. Entonces es mejor buscar una frase. Vamos a suponer, ya ustedes conocen esta página porque yo las he mostrado, que es Contexto Reverso. Si no la conoces, también voy a dejar el link aquí en la descripción del video. Entonces, por ejemplo, kind. Uno busca la palabra kind, ya sabemos que es un headword. Y aquí nos puede arrojar cómo está la palabra kind dentro de un contexto. Así es bueno aprender las palabras. Yo sé que aquí nos van a salir frases complicadas, algunas más sencillas que otras. Pero por ejemplo, miremos esta aquí, que está sencilla. Oliver sería en holandés. Is van binnen, está por dentro, o es por dentro. Oliver is van binnen nog een kind. Entonces dice que Oliver por dentro de su ser todavía es un niño. Entonces aquí encontramos un contexto para la palabra. Eso nos va a ayudar a recordar mucho. Estudiar las palabras con otras frases. En holandés, como mínimo, aprenderlas con el artículo. En este caso, de este listado, todas las que son headworden. Y me parece muy interesante porque tiene clasificación de uso. Dice para animales, arriba estaba para familia, grupo de personas, palabras generales para cosas. Por ejemplo, la cosa
el asunto. Entonces fíjense que en español es la cosa, el asunto, pero en holandés estas palabras se consideran neutras. Het goed, el bien. Entonces yo les voy a dejar esto y ustedes de acuerdo al contexto en que se mueven, porque es bueno también aprender palabras de acuerdo al contexto que uno usa. Miren todas las palabras de la casa que son headboarden. Y es un documento de 20 páginas, entonces mucha información. Entonces se los voy a dejar por si a alguien le interesa aprender con vocabulario. Y pues es recomendable aprender la palabra, pero dentro de un contexto de 4 o 5 palabras más. Porque a la hora que uno está hablando, yo no sé, el cerebro tiene esa capacidad de ¿cómo podríamos decir? De ecualizar los significados, como que todo lo va organizando y ahí sí uno va haciendo más deducción acerca del contexto de la conversación. Bueno, todo lo que vimos en el video pasado está en estas pestañas. Yo voy a pasar, antes de los ejercicios, a ver otras excepciones, que esto los encontré en este libro. Entonces, otras excepciones muy importantes. ¿Por qué? Porque pensamos y ya tenemos la idea general, la regla general. Los sustantivos que llenen un adjetivo detrás, entonces generalmente lleva E, pero si es un headboard, dependiendo del contexto, pueda que no lleve la E. Pero hay palabras como esta, linker, en rechter, sería derecho, derecha, izquierdo, izquierda. Estas son las palabras de linker, izquierdo, rechter, derecho, pero no se le agrega E. Estas dos palabras nunca se les agrega E. Entonces aquí tenemos un ejemplo, linkerhand, bueno, esta es una sola palabra, la mano izquierda, rechterfoot, el pie derecho, pero de rechterhelft, miren que no se le agrega, a pesar de que es un D-word, no se le agrega E. Entonces estas sí hay que memorizarlas así tal cual. Aquí tenemos otros ejemplos, het dagelijks leven. Este de dagelijks los conocimos en el tema del tiempo. Teníamos tijdelijk, aquí los copié para que los repasemos. Tijdelijk, tijdelijks, dagelijks, wekelijks, maandelijks, que significa temporal, diario, semanal. Todos esos son adjetivos que no cambian porque su forma es así. Hay unos que sí cambiarán dependiendo de la palabra. Aquí ya habíamos visto unos ejemplos. Tijdelijk BAM, un trabajo temporal. Un dagelijks krant, un periódico diario. La columna semanal, un wekelijks column. Un maandelijkse vergadering, una reunión mensual. Un jaarlijks onderzoek, una investigación anual. Y de maandagse vergadering, la reunión de los lunes. Bueno, esos ya los conocíamos. Entonces aquí veamos estos sustantivos. Het leven, pero dagelijks. Het station, pero miren que este adjetivo que significa central, igual en español, pero no se dice central, centrale. En este caso es un nombre propio, la estación central de los trenes, sobre todo. Het openbaar vervoer, esto es el transporte público. Aquí hay más ejemplos. Het voortgezet onderwijs. Todas son headboarden y miren que sus artículos son headboarden, pero sus adjetivos no tienen ninguna adición. Eso es lo curioso. Porque aquí, por ser definido, singular, debería ir con E. Estos adjetivos, los voy a poner aquí en color, no cambian. Entonces son las excepciones. Estas excepciones hay que aprenderlas por independiente, porque no cambian, no importa la palabra si es D-word o headword. Listo. Otras excepciones. Vamos a ver, hoy vamos a ver bastantes excepciones. Otras excepciones. Tenemos elk, welk, either and feel. Estas tres sí cambian cuando están con un D-word delante. Elke, welke, iedere
en feile. Pero estas también son adjetivos, también califican, pero no cambian nunca. Vamos a ver unos ejemplos. Er is veel Belgische bier te koop in de VS. Este es Verenigde Staten, es decir, Estados Unidos. Casi siempre dicen de VS. VS, Verenigde Staten. Er is veel Belgische bier te koop in Verenigde Staten. Es decir, hay mucha cerveza belga para comprar en los Estados Unidos. Pero veel no cambia. En este caso no cambia porque es indefinido. Pero si fuera algo definido, veel cambia a feile. Otro ejemplo. Je kunt niet veel Belgische Jenever. Ese es Ginebra, Jenever. In America kopen. Esta es otra forma de llamar a los Estados Unidos. América. Se refiere a Estados Unidos, no a todo América, Suramérica, sino solo Estados Unidos. Entonces dice, tú no puedes comprar mucho, en este caso no cambia, Ginebra belga en Estados Unidos. Los holandeses comen más verdura fresca que los americanos. En este caso nos preguntan en el chat acerca de eris. Eris, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro tema, pero de momento lo podemos hacer aquí. Eris, Ersein. Esto es nuestro hay, del verbo haber, de existencia, y este es hay. Este es más plural. Y este es más singular. Por ejemplo, hay muchas casas. Sein viel Huizen. Viel Huizen. Pero si nosotros vamos a decir eris es para singular y Ersein es para plural. Entonces, dependiendo de la frase, cada frase va a tener su propia circunstancia, pero plural es con sein. En este caso es cerveza en singular, una sola, en general, cerveza belga. Pero si dijera cervezas, entonces aquí tendría que cambiar. Bueno, este lo vimos. Nederlanders eten meer verse groente dan Amerikanen. Entonces, miren que meer no cambia, pero verse sí cambió. Ya saben, estos tres nunca cambian. Estos toca memorizarlos. Meer, weinig, minder en geen. Mucho, poco, menos y ninguno. Groente, bueno, ya este es el sustantivo. Otro ejemplo. Men vindt weinig groen mos op het strand. Men vindt weinig. Weinig no tiene adición de e. Groen es un color. Mos es lo que llamamos en español musgo. Y esta palabra es muy interesante porque esta es una palabra que significa la gente. En holandés tienen mensen y tienen mens. Entonces estas son personas o ser humano, y también usan men. Las tres se pueden usar en esos diferentes contextos. Mensen es la gente, personas. Mens, ser humano, y men. Aquí sería una forma de decir en general, la gente encuentra menos musgo verde sobre la playa. Pero bueno, en nuestro tema ya sabemos que weinig no cambia. Men eet in België minder rood vlees dan in de VS. La gente come menos carne roja que en Estados Unidos. La gente en Bélgica come menos carne roja que en los Estados Unidos. Y el último sería geen zachtbed is zacht genoeg voor ons. Ninguna cama suave es suficientemente suave para nosotros. Entonces ahí vemos que estos no cambian. Este es otro, genoeg.
Genoeg no cambia. Yo creo que no lo tengo acá. Vamos a ponerlo a propósito. Genoeg. Genoeg. Que significa suficiente. O también cuando queremos decir en holandés basta. Para decir que es suficiente que hemos escuchado. También podemos decir het is genoeg. Otros adjetivos del tiempo ya se los vimos. Y bueno, los órdenes de los eventos, esto también los explicamos en otras reuniones y también vimos los ejemplos. Está en un video que si de pronto no lo han visto, yo se los puedo dejar por aquí para que lo vean. Y vamos a ver algo especial, que esto sí es propio del holandés, no se parece mucho al español en ninguna manera. Y me parece pertinente que lo repasemos. Isabela nos hace una pregunta muy interesante, porque esa es una cuestión que pasa con el holandés. Vamos a buscar la palabra mens. Resulta que en holandés nosotros decimos, para nosotros es, vamos a buscar aquí un espacio, sí. La gente viene, y es en singular, la gente viene. Pero cuando decimos las personas, ¿cómo decimos? Vienen, ¿cierto? Entonces en holandés hay palabras que se refieren a un grupo, pero siguen funcionando como un singular. ¿Cuáles son esas palabras? Por ejemplo, mensen. Por ejemplo, bueno, vamos a lo más seguro. Iedereen. La teníamos por aquí, either. Creo que es en este. Sí, iedereen. Esto me pone como, necesito que sea minúscula. Iedereen. Esta palabra significa todos, pero no se dice iedereen zijn goede mensen. Se dice aquí, en este caso sería incorrecto. En este caso sería iedereen is goede mensen. Porque esta palabra es todos, pero pasa lo mismo que con estas palabras. Es la gente. Yo la forma como las recuerdo para no equivocarme, porque es curioso que en holandés va a ser singular, pero no puede ser en plural iedereen, a pesar de que nosotros en español decimos iedereen, todos son buenas personas. En la palabra iedereen lo mismo pasa con men, la gente encuentra, aquí ustedes lo ven en singular. Y veamos un ejemplo con mensen, vamos a buscarlo así, les voy a mostrar cómo salgo yo de esas dudas. Busco aquí en esta página mensen y me voy aquí y miren, goede mensen, eerlijke mensen, vol fantastische mensen. Vamos a ver dónde esté con un verbo. Vamos a buscar más ejemplos. Estoy buscando un ejemplo que nos muestre con, miren, aquí está en plural, mensen doden mensen. Las personas matan, aquí está en plural, personas. Bueno, perdónenme el ejemplo, pero fue el que nos salió. A ver, busquemos otro más suave. Pero iedereen, la otra es allemaal, lo usan en singular. Si sommige mensen, algunas personas dan, sommige mensen geven de voorkeur, lo tienen en, miren, dode mensen zijn, lo tienen en plural. Entonces en este caso, mensen, plural, mens, singular. Y hay muchas, nos tomaría todo el tiempo mirarlas, pero es importante esa pregunta y es importante mirarlas. Por eso les digo, aprender las palabras en un contexto. Entonces, de momento estas palabras las recordamos que son singular. Y en holandés tienen esas características que, bueno, son diferentes al español. Y bueno, esto ya los habíamos visto. Bueno, estaba por comentarles estos.
que tienen unos cambios bastante interesantes. ¿Cuál es la particularidad aquí? Las palabras aquí están arriba, de pronto están pequeñitas, no las pueden ver. It's, what, needs. It's, what y needs. Estas palabras, acuérdense de la regla general. Un adjetivo que va después de la palabra siempre está en su forma básica. Es decir, no va a agregarse e, sino que queda en su forma básica. ¿Cómo es el ejemplo? House is muy. Siempre que está después de, este es el sustantivo del cual está calificando, esta palabra siempre va a quedar en su forma básica, no cambian, no se necesita. Solo cambian cuando están detrás o antes del sustantivo. Pero aquí hay algo curioso, con estas tres palabras se le coloca una S a cualquier sustantivo porque esto significa algo o alguna cantidad también, o nada, algo o nada. Pero entonces para decir algo o nada toca agregarle S al adjetivo. Entonces vamos a leer este. Dice: Hij ziet iets moois in elke situatie. Él ve algo bonito en cada situación. Él ve algo bonito en cada situación. Vamos a ver el otro ejemplo. Ik wil je wat lekkers geven. Ik wil je wat lekkers geven. Yo quiero darte algo rico. Se le debe agregar ese. Cualquier adjetivo que vayamos a colocar después de it's, what and needs va a cambiar. Y el último ejemplo. Zij willen niet negatief horen over hun kinderen. Entonces ellos no quieren escuchar nada negativo acerca de sus hijos. Es que con este resumen lo tienes todo. No es, yo sé que es toda la información que vimos en los videos anteriores, parece mucho, pero todo se resume aquí. Todo se resume aquí. ¿Qué significa? Que siempre que va antes del verbo, siempre que va antes del sustantivo, míralo aquí, antes del sustantivo lleva e. La pregunta es, ¿cuándo no lo lleva? Esa es la única excepción. Yo por eso quise concentrarme primero en la excepción y después en las reglas. Las reglas fue, bueno, cuando no hay que agregarle e, cuando sí hay que agregarle e, cuáles permanecen igual. Estas son como reglas ya adicionales, pero la regla que si estás aprendiendo y estás empezando, esta es la regla que te conviene, porque es cuándo va antes del sustantivo y cuándo se le pone y cuándo no. Y digamos que te encontraste después con uno de estos adjetivos que no necesitan e, pues digamos si dice centrale, bueno, ya va a ser más válido, pero openbare también se puede, también lo he visto en otras frases. Entonces son ya condiciones especiales, pero la regla general, para empezar esta y luego ir agregándolo uno a uno. Entonces les voy a dejar el listado de los headboarding. Ya saben que yo sé que es muy difícil memorizarlas todas, pero de pronto van a haber unas más usadas que las otras. Yo hace poco tomé el listado de las palabras que yo les participé. Si de pronto no las conocen, yo voy a volver a poner el link también en este video. De unas palabras, de las palabras en orden de uso del holandés. Yo me puse a revisar las primeras, ayer solamente revisé las primeras 600 como para volver a refrescar mi vocabulario, y hasta allí habían algunas palabras headboard. Entonces yo lo que hice es, bueno, estas head voy a tenerlas ahí para recordar. Entonces, gracias por acompañarnos, compañeros. Entonces nos vemos en el próximo tema. El próximo tema ya lo tengo por aquí listo. Es acerca de las comparaciones, pero para poder hacer comparaciones necesitamos saber los adjetivos. Gracias por su compañía.
Dankjewel. Oké. Doei Tot de doei. Dank u volgende wel. keer. Fijne Doei. week voor jullie ook. Fijne week voor jullie allemaal.